presentarles también a una buena amiga, una persona muy querida, la maestra Lucía Legorreta. Ella, si me permiten, voy a leer una breve reseña. Ella es actualmente presidenta nacional del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, CEFIM. Es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con 2 maestrías en Ciencias de la Familia y en Bioética. Es autora del libro Ser Mujer Hoy. Es colaboradora semanal del noticiero Expreso de la Mañana de Televisa, así como de MBS Radio y Televisión. Es también columnista de la revista Mira y Mírate, así como del portal Yo Influyo y conferencista nacional e internacional. Está casada desde hace más de 35 años, es madre de 4 hijos y abuela de 2 niñas. Mi estimada Lucía, bienvenida, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a todos. Buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación para formar parte de este Congreso Internacional La Familia y las Políticas Públicas. Felicidades por estos 15 años de trabajo al Instituto de la Familia y para mí es un gusto reflexionar junto con ustedes sobre este tema. El balance trabajo y familia es una necesidad que no desaparece. Y quiero iniciar con esta pequeña realidad, ¿verdad?, que nos plantea una profesora, una socióloga de la Universidad de Stanford, y nos dice, por primera vez en la historia moderna, 3 de nuestras instituciones esenciales, el trabajo, la escuela y la convivencia familiar, están sucediendo en un solo lugar, es decir, nuestro hogar. Y voy a dividir esta exposición en 3 partes. La primera de ellas vamos a dirigirnos al trabajo, hablaré después de la familia y terminaré viendo esta nueva realidad que estamos viviendo hace unos meses de la pandemia, que ha sucedido, ¿verdad?, con el tema de familia y trabajo. Vamos entonces a ver si realmente el trabajo y la familia es un balance que construye en nuestra vida o más bien puede ser un balance que destruye. Voy a plantear algunas definiciones del trabajo para que podamos ver la importancia que éste tiene en nuestras vidas, pero sobre todo visto desde diferentes puntos de vista. Una definición sociológica dice que es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Estamos hablando de que tenemos que trabajar para satisfacer nuestras necesidades básicas, alimento, vivienda, comida, vestido, pero también, ¿verdad?, para satisfacer estas necesidades emocionales y psicológicas. Filosóficamente, el trabajo es laboriosidad como virtud que permite huir de la ociosidad. El trabajo se entiende como un medio para conseguir la perfección humana, es decir, nos lleva cada día a ser mejores personas. Un poeta libanés, Jalil Gibran, nos dice, amar a la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Y desde un punto de vista más intelectual, el trabajo es un medio para adquirir cualidades humanas, por supuesto, mediante bienes externos. Aquí entraría, bueno, pues lo que es el dinero, ¿verdad?, lo que es el poder, ¿sí?, lo que es el estatus dentro de una sociedad, y también adquirir bienes internos, ¿verdad?, como son las habilidades, los conocimientos, las experiencias. Ahora, esto no siempre está encaminado desde un punto de vista ética, ¿verdad? Puede haber personas que sea un experto en abogado, un excelente abogado, pero que sin embargo utilice, ¿verdad?, esos conocimientos para causas injustas, ¿verdad? O, ¿verdad?, también algún contador muy bueno que esté utilizando esos conocimientos para evadir impuestos. Es decir, no siempre, ¿verdad?, son llevados para un punto de vista positivo. ¿Qué nos dice la legislación en el tema del trabajo? ¿Es un derecho? ¿Es un deber social? No es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien los presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y para su familia. Y si nos vamos a la Organización Mundial del Trabajo, el trabajo tiene que tener ciertas condiciones básicas, tiene que ser libre, igualitario, tiene que ser un trabajo seguro,
Y fíjense, importantísimo, humanamente digno. O sea, tiene que ser una de las condiciones. Debajo de estos estándares, pues se pueden considerar y se consideran violados los derechos humanos de la persona. No me voy a meter ahorita, ¿verdad?, a los trabajos que violan estos derechos, porque de hecho los hay, ¿verdad? Tenemos a muchos niños que se les obliga a realizar trabajos que van bajo su dignidad humana, o también, ¿verdad?, tenemos la trata de personas. Si no, vamos a plantear y partir de la base de que los trabajos, ¿verdad?, que estamos ahorita hablando son trabajos que no violan ninguno de los derechos humanos de las personas. Este escritor ruso me gusta mucho, Máximo Gorki, que dice, cuando el trabajo es un placer, la vida es bella, pero cuando nos es impuesto, la vida es una esclavitud. Y ahí nos podemos ir al ejemplo, ¿verdad?, de estos 3 albañiles que están tallando piedra, ¿verdad?, y le preguntan al primero de ellos, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, pues yo estoy aquí tallando una piedra. Van con el segundo y dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy, ¿verdad?, haciendo una columna para un edificio. Y al tercero le hacen la misma pregunta y él dice, yo estoy construyendo una catedral. Los 3 están haciendo exactamente lo mismo, pero la perspectiva de por qué lo están realizando es totalmente diferente. Y si unimos todas estas ideas que acabo yo de mencionarles a ustedes, pues podemos decir que el trabajo, ¿verdad?, debe estar dirigido a la protección del trabajador, de su familia, que es un derecho, es un deber, que satisface nuestras necesidades, es algo necesario en nuestra vida, pero también desarrolla nuestras cualidades humanas, está encaminado a la producción de bienes, de servicios, ¿sí?, y requiere un esfuerzo físico y un esfuerzo mental. Podemos entonces concluir que el trabajo, por supuesto, que dignifica a la persona y que contribuye a su felicidad. De hecho, el doctor Enrique Rojas habla, ¿verdad?, de una tetralogía de la felicidad, en donde dice que son 4 elementos: el conocernos nosotros mismos, el practicar el amor, la cultura, y habla de un trabajo con sentido, ¿sí? Esto le va a dar al hombre o a la mujer, ¿sí?, una completa felicidad. Ahora vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajamos los mexicanos? Bueno, fue muy, muy discutido este reporte que publicó la OECD, en donde dice que México es donde más horas se trabaja. 2.255 al año, 43 a la semana, y tristemente, ¿verdad?, llegamos a poder afirmar que con menos productividad, comparado, por ejemplo, con Alemania, que tiene 1.363 horas, o sea, 800 y tantas horas menos que México, y somos mucho más, ellos son mucho más productivos. Ahora, me gustaría que sinceramente contestaras algunas preguntas, sea cual sea el trabajo que tú estás realizando. Pregúntate muy sinceramente, ¿te gusta tu trabajo? Hay una gran cantidad de hombres, de mujeres, que no les gusta lo que hacen y que lo hacen por alguna circunstancia, por dejarse llevar. ¿Los logros de tu trabajo te satisfacen? O sea, ¿realmente lo que tú has hecho durante tu trabajo es algo de los que te sientes orgulloso? ¿Tu trabajo actual cumple con tus expectativas? ¿Te gusta el estilo de vida que llevas en tu trabajo? Vamos a cuestionarnos esto. ¿Cuál es el sentimiento de satisfacción de lo que haces en tu trabajo? ¿Sientes que te desaprovechan? O, ¿verdad?, el otro punto de vista, que tú no aprovechas realmente las oportunidades. ¿Tu trabajo te permite equilibrio en las demás áreas de tu vida? En el área de la familia, el área personal, de salud, de educación. Una pregunta interesante. ¿Renunciarías a tu estatus y aceptarías un salario bajo con tal de cumplir tus expectativas laborales, personales? Y esto es algo que los jóvenes de ahora estamos viendo, que muchas veces no les interesa tanto, ¿verdad?, su salario, como tener un equilibrio en su vida. Y la última de las preguntas, como directivo y a cargo de otras personas. ¿Promueves que logren tener trabajos satisfactorios? ¿Conoces sus expectativas profesionales y personales? O sea, ¿sabes qué le interesa a tu trabajador? ¿Promueves que tengan un estilo de vida equilibrado? Esto es algo que todos, y lo decía Mark, ¿verdad?, como empresas tendríamos, ¿verdad?, que replantearnos. Y termino, ¿verdad?, con este pensamiento del Premio Nobel de Literatura. El trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno imaginaba,
sino descubrir lo que uno tiene dentro. Qué potencial tenemos cada uno de nosotros que tenemos que desarrollar a lo largo de la vida en el campo del trabajo. Y piensa muy bien, ¿sí? ¿Cómo sería una vida sin el trabajo? ¿Qué pasaría si nuestras necesidades básicas estuvieran resueltas? ¿Sí? ¿Qué sería esa vida? ¿El trabajo es un medio o es un fin? Para muchas personas se ha convertido en un fin. ¿Es lo mismo trabajo que empleo? ¿Qué relación tiene la autoestima y el trabajo? Definitivamente una persona con una sana autoestima es alguien que está contenta, que realiza su trabajo. ¿Para qué trabajamos? ¿El trabajo es un valor o es una actividad? Ahí se las dejo, ¿verdad? Para que vayamos pensando a lo largo de esta exposición. Y paso al tema de la familia. La familia es la única institución natural, ¿verdad?, que tenemos. Hace siglos se unieron un hombre, una mujer, para procrear hijos, ¿verdad?, para cuidarlos hasta que ellos pudieran ser autosuficientes. Es una realidad biológica. Ninguna otra institución ha sido creada de forma natural. La encuesta mundial de valores, pues después de llevar a cabo unas entrevistas en 60 países, les preguntó cuál era el valor más significativo y un 94% contestó que el referente de valor más significativo en su vida es la familia. Ya lo mencionaba también ayer Alejandro Landeros. ¿Con qué compararon a la familia? Bueno, les dijeron, ¿qué te importa más, verdad? En la familia, el trabajo, la religión, los amigos, el tiempo libre, la política. Y aquí vemos cómo en nuestro país, en México, 97.6 contestaron que la familia. ¿Y por qué era un valor? ¿Por qué para todos estos ciudadanos del mundo es importante la familia? En primer lugar, imprime confianza a sus integrantes. Es el lugar en donde somos aceptados, ¿verdad?, en donde somos respetados y somos quienes somos. Es el principal apoyo en problemas económicos. Por supuesto que es el principal apoyo para personas con discapacidad. Casi el 10% de la población en nuestro país tiene algún tipo de discapacidad. Imagínense qué sería si no hubiera familias. Es la principal fuente emocional de cariño. Es el apoyo para el cuidado de niños pequeños y definitivamente es un espacio de conversación social y política. ¿Qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Fíjense, ninguna otra institución, ni las empresas, ni las universidades tienen derecho a esa protección y la familia sí lo tiene. Entonces, si pudiéramos decir, para los ciudadanos del mundo es importante la familia, pues podríamos afirmar, ¿no?, que la familia es la institución sociocultural, bueno, más importante en la actualidad. Pero, sin embargo, vemos que no es así. Vemos que no se le da la importancia a veces en el ámbito privado y sobre todo en el ámbito público. Es algo que tendríamos que cambiar. Y la familia ha cambiado, ha tenido cambios drásticos, ya lo hemos visto, ¿verdad?, durante las ponencias anteriores, sobre todo en el siglo pasado. Cambios sociales, demográficos, ¿verdad?, el tamaño de la familia, los matrimonios, ¿verdad?, se han visto disminuidos, los divorcios se han aumentado, la edad en que la mujer y el hombre se casan se ha incrementado. El siglo pasado, bueno, recordaremos a nuestros abuelos, ¿verdad?, el matrimonio era más estable, sí, probablemente era más, pues era mejor para los niños, para los jóvenes, pero también, seamos sinceros, había una falta de equidad en las relaciones entre el hombre y la mujer. Había una falta de compromiso emocional del hombre hacia sus hijos, es decir, no se acostumbraba, el hombre realmente era quien se encargaba, ¿sí?, de proveer y la mujer de educar. Y ya lo decía, ¿verdad?, ahorita Marc, uno de los principales cambios que ha habido es la incorporación de nosotras, las mujeres, al campo laboral, que ha hecho que la dinámica familiar cambie totalmente. Actualmente en nuestro país, pues la mayoría de los hogares están encabezados por dos salarios, la mujer y el hombre. Es decir, la mujer ya salió de casa, afortunadamente el hombre ha entrado más a casa, pero todavía falta. Y quiero hablar de este siglo y quiero plantearles a ustedes pues las diferentes estructuras familiares que existen. No me voy a meter a un campo moral, ¿verdad?, a decir si está bien o está mal. Yo lo que quiero es plantearles a ustedes cuál es la realidad de lo que estamos viviendo actualmente como familias. ¿Cuáles son las estructuras familiares? La primera, bueno, pues la más
conocida, la llamada familia tradicional, es la conformada por un hombre, una mujer casados en primeras nupcias con hijos propios. Viene otro hogar, ¿verdad? Nuclear o biparental, que son parejas casadas en segunda o más ocasiones, con hijos de parejas previas o la combinación de ambas situaciones. Es decir, se casa por segunda vez y él o ella ya tenía hijos. Parejas que cohabitan en unión libre sin establecer matrimonio civil o religioso. Cada vez encontramos a más parejas jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes que no quieren casarse, que prefieren vivir en unión libre. Y de hecho, pues el número de uniones libres ya sobrepasó, ¿sí?, al número de matrimonios. Lo mencionaba también ayer Mario Romo en la investigación de Fernando Pliego. O sea, ya esa curva, son más las parejas que se están decidiendo vivir en unión libre que aquellas que se están casando. Parejas que voluntariamente no quieren tener hijos. En Estados Unidos se les llama las parejas DINKS, que es Double Income, No Kids, es decir, doble ingreso y no tengo hijos. Y esto, fíjense que independientemente de la decisión, pues es un marco de referencia para todo el comercio, para productos, para servicios, pues muy atractivo, ¿verdad? Porque son parejas que tienen un doble ingreso, pero ¿sí?, no tienen el gasto de los hijos. Familias extensas, esta es una realidad en nuestro país y me refiero a cuando vive el abuelo con ellas o incluso, ¿verdad?, se casan y siguen viviendo en la misma casa, o un sobrino que viene a estudiar. Entonces la familia se convierte en una familia más grande. Si sumamos todas estas parejas casadas, todas aquellas que cohabitan en unión libre junto con las extensas, estaríamos hablando más o menos, para que ustedes se den una idea, entre un 70 y un 85% del total, ¿sí?, de las familias que existen, ¿verdad?, en este país. El resto lo conforman las llamadas familias monoparentales, que están formadas por una mamá sola, el menor número por un papá solo, que se hace cargo exclusiva del cuidado, ¿verdad?, y de la educación de los hijos. Ahí estaríamos hablando entre un 15 y un 30% del total de las familias. Ahora, no quiero dejar de mencionar, porque cuando fui yo a presentar mi libro, el de Apuéstale a la Familia, a la FIL de Guadalajara, pues la primera pregunta, ¿verdad?, que me hicieron y me dijeron, ¿qué hay, verdad?, de las parejas que están conformadas, ¿sí?, por personas del mismo sexo. Que no quiero dejarles de mencionar, la presencia a nivel mundial es escasa, está entre 0.15 y 1.22 del total de parejas residentes en hogares comunes. Esto realmente pues no tiene, ¿verdad?, un valor fuerte estadísticamente, por eso nos vamos a concentrar en las diferentes estructuras familiares que existen. Vamos a preguntarnos, ¿qué hace que una familia se mantenga fuerte y se mantenga unida? Y independientemente de las diferentes estructuras que ya mencioné, una mamá sola puede tener, ¿verdad?, una familia fuerte. Yo sé que tiene más dificultades, pero también lo puede tener un papá solo, ¿verdad?, una mujer que está viuda, etc. Y quiero presentarles un modelo que desde que lo conocí me gustó muchísimo, que se hizo una investigación, ¿verdad?, que se llama Fortalezas Familiares. Son investigadores que decidieron darle un giro, porque constantemente y durante años, al estudiar a la familia, inmediatamente se hablaban de las cosas negativas de la familia, la violencia, la falta de comunicación, las adicciones. Y ellos dijeron, no, vamos a estudiar cuáles son las cosas que las familias hacen bien y que les permiten subsistir. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron varios cuestionarios individuales a papás, a los hijos, ¿sí?, y vieron realmente lo que la familia vive, no lo que alguien más cree o supone. Lo hicieron en 28 países, entre los cuales está México, y llegaron a la conclusión de que existen 6 fortalezas familiares o dimensiones, las cuales se las voy a mencionar brevemente, y que está comprobado que quien vive estas dimensiones o estas fortalezas son familias que se mantienen mucho más unidas, ¿verdad?, y sobre todo más fuertes. La primera de ellas, compromiso. Son familias que tienen la convicción de que la familia es una prioridad. Realizan actos de lealtad y de apoyo, no en teoría, que a veces nos preguntan qué es importante para ti, dicen, no, pues la familia. No, 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 realmente yo tengo a mi familia por encima de mi trabajo, de mis amigos, de mis cuestiones personales.
Hay fidelidad entre los esposos, es decir, los esposos ven realmente este compromiso como un acto de la voluntad, no como un sentimiento. El amor no es un sentimiento. Son familias en las cuales se tienen confianza, que se aceptan como son, se respetan y fíjense qué importante, se necesitan uno a la otra. Son familias en las cuales se cumplen sus responsabilidades. Estoy hablando de manutención, de educación, de cuidado con los hijos. Uno de los temas más fuertes que tenemos en nuestro país es el tema de las pensiones alimenticias. Aprecio y afecto. Son familias que cuidan profundamente de los otros miembros, permiten que lo sepan y se expresan emociones positivas. Muchas veces caemos, ¿verdad?, en decir, si ya estoy casada con él, ya lo sabe, o a mis hijos, ¿para qué les digo? Son familias en donde se expresan emociones positivas y se hacen saber unos a otros que se quieren. Por supuesto, ¿verdad?, que hay una crítica. ¿Por qué? Porque tiene que haber un crecimiento, pero no es con ironía ni con sarcasmo. Muchos de los apodos, de los peores apodos que existen, se dan en la familia y a veces esa mujer, ese hombre ya tiene 40, 50 años y sigue con ese apodo que le pusieron en la familia. La cercanía y el intercambio sexual entre los esposos es importante. Está comprobado que nuestros hijos, ¿verdad?, ven mucho más claro cómo se llevan sus papás en cuestión de aprecio, de afecto, de muestras de cariños, que si un papá y una mamá son cariñosos, ¿verdad?, con los niños. Por supuesto que lo pueden ser, qué bueno, pero si ese niño nada más recibe independientemente de cariño y ve que sus papás no se llevan bien, le afecta mucho más. No pretendemos decir que hay familias perfectas, por supuesto que son familias en las que se pelean, en las que se discute y sobre todo, ¿sí?, son familias en las que se saben perdonar uno al otro. Son familias que convivimos, ¿sí?, y por lo tanto, ¿sí?, tenemos que perdonarnos. Comunicación pero positiva, esta fue pues la principal fortaleza, ¿sí? Es familias donde hay una expresión y una recepción de información verbal y no verbal. Recuerden que el 70% de lo que nosotros transmitimos con gestos, con ademanes, con postura, ¿sí?, es realmente lo más importante. Un 20% es nuestro tono de voz y solamente un 10% son nuestras palabras. No es que se espere que no existan conflictos ni desencuentros en familias, pero sí hay una gran comunicación. El humor es un componente importantísimo. Esto se descubrió y creo que es algo que tenemos nosotros como familias que promover. Son familias que se divierten, que se ríen, que disfrutan estando unas con otras. Es en las cuales también se toman en cuenta la opinión de los demás, no importa la edad que se tenga, se toman en cuenta qué opina uno del otro. La cuarta fortaleza, disfrutar de tiempo juntos. Esto yo sé que ahorita, ¿verdad?, ha sido algo que hemos tenido que vivirlo, ¿verdad? Pero generalmente una familia, pues uno de los principales problemas es que no tiene tiempo para estar juntos, ¿verdad? Cada vez se vuelven vidas paralelas. Son familias que se involucran en actividades que todos sus miembros pueden compartir. No es posible con poco tiempo, pero de calidad. Fíjense que esto aquí, y a las mujeres sobre todo, cuando empezamos a trabajar, se estableció mucho este mito, ¿no? Más vale calidad que cantidad. Y se ha comprobado que no. La cantidad del tiempo sí importa. Entre más tiempo estemos nosotros con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, es mucho mejor la relación. Los rituales o costumbres familiares son importantes. Ahora resulta que estos rituales, las costumbres, las hemos dejado a un lado. Compartimos mucho y se convierten en buenos recuerdos. Hacemos el esfuerzo de estar en algún momento del día juntos. Yo recuerdo cuando un matrimonio cumplía 50 años de casados y yo les preguntaba, ¿y si me pudieras dar un solo consejo? Y rápidamente me contestaron, coman juntos lo más posible. Es un momento en que incluso estudios han demostrado que es cuando la familia se enriquece, no nada más en plano de salud, sino también emocionalmente. Bienestar espiritual. Esta fue uno de los hallazgos pues, más controversiales, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo, verdad? ¿Por qué importa tanto la parte espiritual? Y, ¿verdad?, pudieron ver que las familias que se mantienen unidas, que están fuertes, son aquellas que tienen un sistema de creencias y de valores, que tienen fe en que van a salir adelante, ¿sí?, a pesar de situaciones difíciles, que les gusta aprender de sus raíces familiares, les gusta saber de sus antepasados, convivir, ¿verdad?, con los abuelos, con las personas extensas, ¿verdad?, que tiene esa familia.
Se inculcan valores y por supuesto que tienen principios y se viven ahí. Son familias que están unidas. A mí tristemente hace poco me decía, ¿verdad? Una esposa me decía, es que en mi familia ya prescindimos unos del otro. Es decir, vivimos bajo el mismo techo, probablemente dormimos juntos, comemos, pero no nos necesitamos ni tenemos algo en común. Y la última, las fortalezas, manejo de crisis y de estrés. Son aquellas familias que tienen la habilidad para manejar las crisis de manera positiva, la famosa resiliencia, ¿no? Es decir, me enfrento a un problema, soluciono ese problema, pero no nada más lo paso, sino que realmente aprendo, ¿sí? Y saco algo positivo de ese problema. Durante todo el ciclo familiar que todos estamos viviendo, pues hay estresores previsibles, por supuesto, ¿verdad? Cuando te vas a casar, cuando van a ser un hijo, ¿verdad? O te cambias de ciudad, o sea, es algo previsible, ¿sí? Pero hay otros que no están ligados al ciclo de la familia, ¿verdad? Como puede ser, ¿verdad? Una enfermedad, un despido inesperado. La situación que estamos viviendo ahorita de la pandemia son cosas que se presentan. Todos cooperamos para resolver los problemas unidos sin importar la situación económica. Fíjense que los investigadores pensaron en un principio que la parte económica iba a ser importante para mantener a una familia unida y no necesariamente. Vemos a muchas familias, ¿verdad?, que tienen mucho dinero y están rotas, ¿verdad?, y que no se llevan unos con otros. Siempre aprendemos algo de estas situaciones. Son familias que enfrentan la crisis, enfrentan el estrés, pero salen adelante. Yo estoy convencida de que muchas de las problemáticas que estamos aquí viviendo actualmente en nuestro país, ¿verdad?, lo que es la corrupción, ¿verdad?, lo que es la delincuencia, la violencia, las adicciones, mucho tiene su raíz dentro de la familia. No digo que todos los problemas sean, pero sí tiene mucho, porque dentro de la familia es donde el ser humano crece, es aceptado y sobre todo aprende a amar. Yo recuerdo hace unos años, ¿verdad?, un reportaje de un narcotraficante que decían, ¿verdad?, todas las acciones que estaba haciendo, que quemaba cadáveres, y otro que había cortado las orejas de sus víctimas en secuestros. Y el reportero hizo una reflexión que a mí se me quedó muy grabada y dijo, ¿qué sucedió, ¿sí?, en la familia, ¿verdad?, de este narcotraficante, de este secuestrador, para que fuera capaz de hacer lo que está haciendo? Y eso creo que es muy cierto, porque en la familia es donde realmente vivimos los valores, donde se da la comunicación, donde se da el respeto, el amor, ¿verdad? Y es indispensable para que el ser humano realmente se desarrolle. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Para que una sociedad sea una sociedad sana, debe de estar constituida por familias fuertes y estables. Por eso a mí me gusta mucho este planteamiento de fortalezas familiares, porque vemos qué es lo que hace que una familia se mantenga unida. Definitivamente, si se enferma la familia, se enferma la sociedad, que es lo que estamos viendo, ¿verdad?, en la actualidad, como poco a poco se ha ido enfermando esa familia. Y para mantener este equilibrio de vida que estamos pues mencionando, ya vimos lo que es el trabajo, lo que es la familia, definitivamente tenemos también que analizar cómo está nuestra vida personal. Cómo está, ¿verdad?, nuestra parte física, nuestra dimensión, ¿verdad? Somos seres integrales, estamos constituidos por un cuerpo, por un alma. Y yo te pregunto ahí, ¿verdad?, ¿qué tanto cuidado tienes en tu alimentación, ¿verdad?, en todo lo que es el ejercicio físico, en el descanso, en el sueño? O sea, realmente ocuparnos de esa parte. Intelectualmente, tu mente, ¿sí? Así como importa lo que le metemos al cuerpo, también importa muchísimo lo que le metemos a nuestra mente, las lecturas, la capacitación, la formación constante que tenemos que tener. Psicológicamente, qué tanto realmente nosotros nos conocemos, ¿verdad?, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestra forma de ser. Y la cuarta dimensión importantísima, ¿verdad?, que es la espiritual. Es decir, nuestra alma, nuestro corazón, no podemos estar nada más creciendo por fuera, sino tenemos que crecer en equilibrio. ¿Por qué? Porque somos integrales, seres integrales que vamos todos dirigidos hacia una misión en la vida. Y vamos ahorita, ¿verdad?, a este cuestionamiento después de pues, platicar un poco de lo que es el trabajo, lo que es la familia, la vida personal, ¿sí? Yo te pregunto si realmente está construyendo, ¿sí?, o está destruyendo en tu vida. Me gusta mucho cómo lo plantea el doctor Aquilino Polaino, que dice,
cuando nuestro yo profesional se vuelve un yo gigante, entonces nuestro yo familiar se convierte en algo enano. ¿Sí? El nosotros, refiriéndote a tu pareja, se disminuye, ¿sí? Y el vosotros, cuando se refiere a sus hijos, se olvida. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando ponemos ese yo gigante, pues se vuelve nuestro yo familiar enano, ¿sí? Y nuestros hijos pasan a un segundo plano. O bien los olvidamos. Definitivamente, la familia, ¿verdad? Bueno, pues debe de estar por encima del trabajo y el trabajo debe estar subordinado a la familia. ¿Dónde importa menos fracasar? Piensen ustedes. En el trabajo o en la familia, yo estoy convencida que si por algún problema tenemos una situación difícil, ¿verdad? En el trabajo, bueno, pues si tenemos una estructura familiar sólida, podemos salir adelante. Pero sin embargo, si la familia se rompe, ¿sí? Es más difícil, ¿verdad? Complementar las otras partes de nuestra vida. La excesiva presencia en el contexto laboral no justifica la ausencia ni de hombres ni mujeres. Está comprobado, ¿verdad? Y esto se ha visto a través de los años, que los hijos necesitan desde que nacen el apego de ambos padres. Y les voy a platicar algo muy duro, ¿verdad? Y que se ha visto, ¿sí? Y se ha comprobado que la ausencia física del padre o de la madre puede hacer mucho más daño psicológico a su hijo que la natural ausencia cuando éste fallece. Fíjense qué duro. Porque el niño sabe, ¿verdad? Pues tengo un papá, una mamá, pero por ahí andan, no están conmigo. Y yo sé que ahorita, ¿verdad? Los papás tenemos este dilema, es que yo trabajo para darles, ¿verdad? A mis hijos, pues mucho de lo que no tuve yo, ¿verdad? Y les han preguntado a niños, ¿sí? De entre 7 y 11 años, ¿qué es lo que más quieres en este mundo? Y lo primero que contestan es, quiero tener más hermanos, ¿verdad? Y me gustaría también estar más tiempo con mis papás. Dos cabezas, hombres y mujeres, que ya trabajamos, podemos complementarse, pueden suplirse, ¿verdad? Uno que vaya y el otro no, alternarse, delegarse, sustituirse o actuar juntos en la educación de los hijos. Esto es algo que es una realidad y lo tenemos que hacer. Y vamos a la tercera parte. Me gustaría mucho ver qué está pasando, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de lo que estamos ahorita viviendo? Y no nada más porque sea durante estos meses, sino porque va a cambiar. Y ya está cambiando la perspectiva que tenemos sobre este tema de equilibrio entre trabajo y familia. El COVID ha forzado a las personas a tratar de mantener un balance entre la familia y el trabajo con pocos apoyos. Muchas familias no tienen, ¿verdad?, el apoyo y los ha forzado a tratar de mantenerlo. Algunos padres, ¿verdad?, están trabajando desde casa. Hay quienes han tenido que salir a trabajar, la economía informal, que no les queda otro. Otros han perdido su empleo o se han tenido que mantener alejados para evitar el contagio. En cualquiera de estas circunstancias, el balance se ha convertido en un verdadero reto. Creo que es por eso empecé con esta reflexión por primera vez en la historia moderna, ¿verdad? Estas tres instituciones, trabajo, familia y convivencia familiar, están en el mismo lugar. Se reconoce que la situación actual ha afectado más a las mujeres y a los grupos minoritarios. Es algo que voy a retomar más adelante. Los efectos han sido fuertes, principalmente en niños, en los padres de esos niños, ¿verdad? Sobre todo los niños pequeños. ¿Por qué? Porque yo sé que se ha hecho un gran esfuerzo para la escuela, sigue, ¿verdad?, siendo el lugar en donde pues, el aprendizaje es constante. Además, no nada más aprenden los niños, también pues, se solucionan problemas de salud. Muchos de los niños van y tienen sus alimentos en la escuela y toda la parte de socializar unos con otros. Y a los padres, por supuesto, ¿verdad?, que les ha afectado. Yo sé que se han hecho grandes, grandes esfuerzos de papás que están, ¿verdad?, aprendiendo, pero vamos a ser sinceros, muchos de ellos no cuentan, ¿verdad?, con los conocimientos o no cuentan con la estructura, ni siquiera con un internet en su casa o con una computadora. Entonces, algo que sí ha tenido efectos fuertes, ¿verdad?, en educación, que ya se están solucionando en parte, pero vaya, no dejan de ser efectos fuertes. A las mujeres decíamos que han sido pues de las más afectadas, no quiero decir con esto que los hombres no, pero se han hecho algunas publicaciones de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema. Está comprobado que las mujeres, ¿verdad?, no nada más en esta pandemia, en otras también, recurren mucho menos a los servicios de salud en el tema de ginecología, ¿verdad?, de revisiones de ellas, incluso a sus hijos los llevan menos a las revisiones de vacunas, ¿sí?, con los pediatras.
¿sí? El 70% del personal de salud a nivel mundial son mujeres, doctoras, enfermeras o bien, ¿verdad?, las personas que hacen las limpiezas en el hospital o las personas que están en la cocina. Las mujeres tienen 1.8 veces más probabilidad de perder, ¿sí?, un trabajo en esta situación de pandemia. Y se les ha incrementado muchísimo también, ¿sí?, el trabajo del cuidado de personas mayores o de personas de bebés o de alguna situación en especial. Entonces, definitivamente, pues sí, las mujeres están siendo más afectadas. Y un tema que a mí me da muchísima tristeza, ¿verdad?, pero que es una realidad y lo tenemos que tocar, es el efecto de la violencia, ¿verdad?, en esta situación. Se ha incrementado tremendamente, ya venía muy alta la violencia, sobre todo hacia las mujeres, y nada más, ¿verdad?, en un mes, ¿verdad?, en el mes de mayo, en nuestro país, el número de llamadas a centros de ayuda se incrementó en un 31%, es decir, cada vez se crecen más las violencias y las mujeres están dentro de casa, que bueno, debía de ser un lugar seguro, pero muchas veces no ha sido así. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, estas son algunas de las enseñanzas. Yo estoy segura que ustedes podrían complementar muchas de ellas, pero ¿qué hemos aprendido? La salud es frágil, no depende totalmente de nosotros, es algo que pues nos ha caído. Lo verdaderamente importante en la vida son las relaciones humanas, el uno con el otro. Podemos vivir con muy pocas cosas materiales. Es algo que en el momento que estamos aquí no necesitamos de grandes cosas. Muchas personas pueden trabajar de forma remota sin problema con la tecnología existente. Han cambiado dramáticamente las dinámicas profesional y familiar. O sea, ya lo decía Mark, hay que quitarnos la idea, ¿verdad?, de que tenemos que tener tiempo para trabajo, tiempo para la familia. No son dos bloques separados. Ahorita, ¿verdad?, lo planteaba Mark, son mucho más permeables el uno con el otro. La sinergia entre familia y trabajo son dos realidades que se integran entre sí, que se enriquecen una a la otra. Los directivos de las empresas se han dado cuenta que los trabajadores no funcionan si no tienen resueltas sus responsabilidades familiares. Es decir, están totalmente ligadas, ¿verdad?, la vida familiar con la vida profesional. Y algo que por lo menos yo he aprendido y que es una realidad muy dura, que es la pandemia no ha sido igual para todas las personas, ¿verdad? Estamos bajo la misma tormenta, pero en todo tipo de barcos. Hay quienes tienen un barco muy bien estructurado, ¿sí?, y hay quienes tienen, ¿verdad?, una barquita en donde no tienen resueltas ni sus necesidades indispensables. La ONU publicó, ¿verdad?, esta reflexión que a mí en abril del 20, ¿sí?, que nos dice mucho. Dice, el COVID-19 no es solo un desafío para los sistemas de salud mundiales, sino también una prueba de nuestro espíritu. La recuperación debe conducir a un mundo más igualitario que sea más resistente a futuras crisis. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser mucho más solidarios unos con otros. ¿Cuáles son las oportunidades que yo veo, ¿verdad?, en esta pandemia, en esta situación que nos ha abierto, ¿verdad?, mucho los ojos? Que más hombres cambien de actitud y se involucren en la educación de los hijos y las labores del hogar. Yo les decía, el hombre ha cambiado, pero tiene que entrar mucho más, ¿verdad?, a la casa. ¿Por qué? Porque ya la mujer salió a trabajar y la educación y la economía del hogar debe depender de dos personas. Mayor flexibilidad para las mujeres que tienen compromisos familiares y personales. Ojalá, de veras, después de esto las empresas se den cuenta, ¿verdad?, que las mujeres tenemos que tener más flexibilidad. Esto fue un artículo publicado por la Universidad de Harvard en que se me hizo muy interesante que se valore lo siguiente. Calidad de trabajo versus cantidad de horas. Ideas creativas versus tiempo en oficina. No premiar respuestas rápidas, sino la mejor respuesta. Mejor un día productivo que un día largo de trabajo. Y después de la pandemia, que se consideren trabajadores reales y no trabajadores ideales, ¿verdad?, que son aquellos que tienen que estar 24 horas disponibles 7 días a la semana. Y así, ¿verdad?, tendremos pues, empleados más saludables y mejores organizaciones. Yo quiero hacer algunas preguntas, ¿verdad?, para ir cerrando esto. De hecho, McKinsey publicó un estudio que se llamó Cambios en oficina y trabajo, ¿verdad?, que decía que pues, por muchos años se pensó que las personas tenían que estar reunidas en una oficina. Y estas son las preguntas. ¿Podrán las empresas continuar sin interacción? Yo en lo personal pienso que no, que la interacción es algo muy, muy bueno.
¿sí? Muy positivo. Las reuniones de trabajo, el desarrollo de talento se puede llevar a cabo a través de una tecnología. ¿Creen ustedes que muchas personas ya estaban cansadas de reuniones, de juntas, de horarios prolongados, de traslados, de viajes? Y esto algo que me parece interesantísimo. ¿Ha funcionado esto porque es algo temporal y no es permanente? ¿O es algo que realmente se va a quedar en un futuro? Encontré un libro que me pareció bien interesante que se llama Curando tu vida. ¿Sí? Es de esta autora Gail Golden que dice, por favor, hay que terminar con ese conflicto que tenemos muchos de nosotros entre familia y trabajo. Y ella hace una propuesta y dice, en lugar de estar viendo nuestra vida como un circo de 3 pistas en los cuales hay que maniobrar, ¿verdad?, entre muchas de las cosas, que es el ejemplo que nos ponen muchas veces cuando se habla del equilibrio entre familia y trabajo. ¿Por qué no, verdad, irnos a un esquema como si fuéramos un curador de museo? Es decir, yo voy a poner una exposición y tengo que seleccionar realmente cuáles son los cuadros, los pocos cuadros que puedo colgar. ¿A qué me lleva esta reflexión? ¿A qué es lo importante en mi vida? Y eso es lo que realmente tengo yo que reflexionar ahorita y pensar, ¿sí? ¿A qué le voy a dedicar ese tiempo? ¿Qué cuadros voy a colgar en esa exposición? Y vamos a cerrar con algunos consejos. Primero, en el tema de cuidado personal, esto nos da la Clínica Mayo, hay que mantener una alimentación sana, dormir lo suficiente, hay que destinar tiempo a la diversión y a la relajación, ofrecerse, ¿por qué no?, ¿verdad?, de voluntario, y hay que reforzar tu sistema de apoyo. Y en el tema de familia y trabajo, establecer una jerarquía de valores y un orden natural entre medios y fines. Decíamos, el trabajo no puede convertirse en un fin. Saber cortar a tiempo con el trabajo, aunque estemos ahorita desde casa. Contar con un proyecto de vida personal. ¿Cómo me quiero ver ahorita, en 1 año, en 5 años, en 10 años? ¿Estoy bien en mi trabajo, en mi familia? Distinguir lo importante de lo urgente, tanto en la vida personal como en la familia y el trabajo. Cuidar muchísimo de la relación de hombre y mujer. Prever y organizar con tiempo los planes de ocio y descanso para los fines de semana. Y por supuesto, ¿verdad?, mantener un equilibrio de vida en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Yo estoy convencida que si logramos esto, cada uno de ustedes, ¿verdad?, podemos vivir una vida con balance y crecer cada día como personas. Muchas gracias.